Vamos a orarle al Señor, ¿les parece? Vamos a ponernos en pie, por favor, hermanos, y hablamos con el Señor en esta mañana. Padre, muchas gracias te damos porque yo sé, Señor, que tú estás, mejor dicho, estamos ante tu presencia. Venimos, Señor, con la única idea, con el único propósito de darte a ti la alabanza, el honor, la gloria, Señor, porque tú mereces todo absolutamente. Padre, yo te ruego que estos textos que leeremos, que meditaremos en ellos, que explicaremos, Señor, en la medida de lo posible, que aplicaremos, Señor, yo te suplico que como la espada que penetra, como el martillo que golpea, y como agua, Señor, que refresca nuestra alma, Señor, que esto es una realidad una vez más en este lugar y en esta hora y en esta iglesia, Padre. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Yo no sé, pero quizás algunos de ustedes o algunos de nosotros quizás han experimentado no sé, a lo mejor un rechazo, a lo mejor alguno de ustedes ha sido despreciado, a lo mejor alguien de ustedes aquí haya sido, si hablamos en términos sentimentales, haya sido, no sé, dejado, traicionado, abandonado, no lo sé. Por eso yo quiero hablarles esta mañana acerca del incomparable, que no hay manera de comparar, de hacer algo a la par, no hay forma, del incomparable amor de Jesucristo. En la escuela dominical de Dios Fuerte estuvimos viendo una serie de estudios bíblicos. No sé si me harías el favor, Jox, de cerrarme al proyector. Gracias, perdón. Estamos viendo una serie de estudios bíblicos que tiene que ver con un tema que tiene que ver con quienes necesitan el arrepentimiento. Y lo vimos aquí también. Pero resulta que nos topamos con Lucas capítulo 15. Y ese Lucas capítulo 15 ha sido como algo que hemos estado trabajando, porque resulta que a lo largo de no solamente de estas clases en ese lugar y aquí en este lugar, resulta que es un tema que no ha sido comprendido, porque se han visto las parábolas de manera aislada. Y cuando se ven las parábolas de manera aislada, entonces no se capta, no se comprende la idea total. Por eso quiero comenzar hoy, voy a tocar Lucas capítulo 15, porque el versículo 1 y 2 es la clave. Si comprendemos el versículo 1 y 2, entonces todas las parábolas, así como en serie, como fuese especie de dominó, todas van a ser mejor comprendidas. Ahora, en el fondo, usted va a ver esta mañana con la ayuda del Señor, el tema es el incomparable amor de Jesucristo. Porque va a haber un amor desbordante, un amor lleno de gozo, un amor lleno de fiesta, un amor que no tiene par. Es más, yo digo que los cónyuges podemos y debemos amarnos, pero no se compara, no hay medida, no hay forma, no hay dimensión, no hay tamaño, no hay altura, no hay anchura, no hay profundidad que pueda ser realmente que comprendamos el inmenso amor de Dios. El inmenso amor de Dios. Una de las razones por las cuales está el capítulo 15 del libro del Evangelio de Lucas. Voy a leer versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: se acercaban a Jesús. Eso es interesante. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. De manera tal que aquí aparentemente hay como dos grupos: publicanos y pecadores. Parece ser que hay dos grupos.
pero tenemos que seguir leyendo, porque se va a dar cuenta que no son dos grupos. Verso 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Parece ser que también en apariencia hay dos subgrupos: escribas y fariseos. Estamos en apariencia 4 grupos, aparentemente 4 grupos, pero en realidad el Señor está mostrando, o va a mostrarnos, 2 grupos, publicanos y pecadores, escribas y fariseos. Los publicanos y pecadores, escuchen bien esto, vean este detalle que está en la Biblia, se acercaban a Jesús para oírle, y los escribas y fariseos murmuraban diciendo: y esta frase, esta palabra es en un tanto de descrédito, despectiva. No es una palabra que lo alabe, que lo elogie, sino es despectivo. A los pecadores recibe y con ellos come. Ahora, creo que ustedes y yo nos hacemos preguntas: ¿quiénes eran los publicanos y quiénes eran los pecadores? Los publicanos era gente judía que se dedicaba a cobrar impuestos a los mismos judíos en tiempo del Imperio Romano, y que a su vez estos impuestos se los daban a Roma, por lo cual esta posición política, este trabajo no era del todo aceptable por sus compatriotas, porque imagínense tomarle sus impuestos, dárselos al Imperio Romano, un mismo judío haciendo esta labor. Ahora sí, como decimos, me toca hacer el trabajo sucio, ¿no? Y decimos, cuando me toca hacer el trabajo sucio es cuando uno tiene que ver problemas, vamos a decir en la iglesia, es el trabajo sucio que no todos queremos hacer. Nos gustan más los cultos unidos, ¿verdad? El ambiente social después del culto, vamos a comer, vamos a pasear, eso nos encanta. Pero el trabajo sucio no es muy agradable, porque tiene que ver con confrontación, tiene que ver con otras cosas. Pero esto es en tono negativo, hacían realmente el trabajo sucio. Le cobraban a sus hermanos de raza y se lo daban, pero va más, porque estos publicanos extorsionaban. Estos publicanos aprovechaban su puesto, su posición, y por supuesto que también se les quedaba una parte. Entonces eran mal vistos. Pero bueno, acá viene el otro detalle: ¿quiénes eran los pecadores? Porque dice acá el texto que se acercaban a Jesús todos los publicanos, o sea, todos los que hacían el trabajo sucio se acercaban para oír a Cristo, y además todos implica los pecadores. La pregunta es: ¿quiénes eran los pecadores? Bueno, este grupo de pecadores en verdad era la gente despreciable. Los pecadores eran los que realmente no querían cumplir nada con la ley. Rechazaban abierta la ley, pero resulta que sí querían escuchar a Jesús. Pero además, también Jesús comía con ellos. O sea que Cristo estaba con la clase de personas no agradables, con los extorsionistas, con los que realmente vivían mal. Con ellos comía Cristo. Interesante, ¿no? Entonces parece ser que hay un solo grupo. Finalmente pueden comer juntos y Cristo puede convivir con ellos. Son pecadores abiertamente, no lo esconden. No se esconden debajo de una sonrisa o de una religiosidad incluso. Aquí estamos, es verdad, somos tal cual. Y Cristo va con ellos y come con ellos. Ahora, en segundo lugar,
En segundo lugar está el otro grupo. ¿Tiene ahí su Biblia? Lucas 15, por favor, ayúdeme. Lucas capítulo 15. Le ayuda a no dormirse tan rápido, que lo pueda consultar. Lucas 15, 2. ¿Qué dice la Biblia? Y los fariseos, este sí era un grupo religioso, y a decir verdad, eran los, vamos a decir, los mejores religiosos. El problema es que ellos no hacían lo que ellos mismos pedían. Pero ahí estaban, eran religiosos. Y estaban los escribas, los que estaban dedicados a copiar las escrituras. Pero interesante es que ellos también iban a supuestamente escuchar, pero empezaron a murmurar. Empezaron a hablar en modo silencio, pero de todas maneras estaban hablando. En modo bajo nivel, es murmurar, estar hablando. ¿Y qué es lo que decían? Bueno, ya lo leímos. A los pecadores recibe. Y o sea, no que es un maestro, pero ¿cómo es posible que se rebaje a comer con gente de vulgar o de mala reputación? Pero ¿cómo es posible el Señor comiendo con estos hombres rufianes? Verso 3. Muy importante comprender versículo 1, versículo 2. Entonces tenemos acá realmente dos grupos. Hay dos grupos. Están los publicanos y pecadores y están los escribas y fariseos. Dos grupos. Y a partir de ello entonces viene una serie de 3 parábolas. No se debe, bueno, se puede, pero para comprender toda la idea bíblica hay que leer las 3 parábolas. Versículo 3. Entonces les refirió esta parábola, diciendo, está refiriendo a todos, fariseos, escribas: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, está usando una lógica, un sentido común, qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Verso 5, síganme por favor, Lucas capítulo 15, verso 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo dice? Gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En primer lugar, a la luz del texto bíblico, yo veo en este pasaje la paciencia del Señor, porque Él abre el telón a los escribas y fariseos. Él, mire, no estaba obligado a explicar por parábolas a los escribas y fariseos. Estaban ciegos guiando a ciegos. No entendían por qué Cristo vino a este mundo. Pero en la paciencia del Señor, por eso la Biblia dice que es paciente para con nosotros. Él tiene paciencia. Longanimidad es una paciencia como una liga que se estira. Esa es la longanimidad. Acá está siendo paciente. Y por eso va a utilizar este recurso de enseñanza que se llama parábola para explicar, para que tengan cierta luz en su plena oscuridad los escribas y fariseos. Y él dice: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, pero se le pierde una, no deja a las 99 y va tras ella hasta encontrarla, y cuando la halla, la toma consigo, llega a su casa,
reúne a sus vecinos y amigos, dice: gozaos, porque esta oveja mía se había perdido y la he encontrado. Más, dice, me encanta este pasaje, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero vea usted la paciencia del Señor explicándole a gente que se supone que debían de saberlo, y de alguna manera está extendiendo la oportunidad a este grupo de fariseos y escribas, de pecadores y publicanos, para que alguien o alguno de ellos se arrepintiera. Pero el pasaje verdaderamente es maravilloso. El pasaje además es extremadamente pastoral. Muestra aquí el Señor su corazón de pastor. Sale con todo lo que implica buscar a una oveja perdida. Todo lo que implica buscar a una oveja perdida. Fieras del campo, reales, no imaginarias. Toda la travesía buscando a una oveja perdida, a una oveja extraviada. ¿Se extravió? Déjeme darle para recordar algunos detalles de las ovejas. ¿Sabe que las ovejas por naturaleza son torpes? No tienen garras, no tienen colmillos, tienen problemas visuales las ovejas, no tienen sentido de olfato, de orientación. Una oveja se extravía. Yo creo que por eso el Señor dijo: ovejas de mi prado. Somos ovejas de su prado. Usted y yo somos ovejas del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, pero allá está el buen pastor que da su vida. Qué difícil debió ser para este pastor salir a buscar en el campo, introducirse en la maleza, en los peligros de las piedras y de los acantilados, con peligros de fieras reales, salvajes. De manera tal que este pasaje muestra un corazón pastoral, el corazón pastoral de Cristo. Y es en ese sentido que es incomparable el amor de Cristo hacia ustedes y a mí. Es incomparable exactamente es lo que hizo Cristo. Su vida dio por las ovejas. Este pasaje bíblico corresponde al mismo corazón de Dios para con ustedes y conmigo. Y lo abre a plena luz del día. Ante los ojos de muchos abre su corazón Cristo. Y como decía yo hace un rato, esa búsqueda de esa oveja que le representa a usted y a mí, para un pastor en tiempo, cuando se le perdía, era un trabajo agotador físicamente hablando. Casi a un pastor de este tiempo le costaba la vida buscar a una oveja perdida. El pastor que buscaba a la oveja arriesgaba su vida. Cuando encuentra a la oveja, dice la Biblia que la pone sobre sus hombros. El estómago de la oveja está aquí. Las 4 patas atadas por delante sobre el pecho. Toma la oveja, la carga, la regresa, independientemente de la distancia, regresa a su casa con un gozo. Sabe Dios que cuando usted se arrepiente, sabe Dios que cuando nos arrepentimos, le da tanto gozo a Dios. Dios se goza por una oveja perdida que haya. Es Él el que le buscó. Es Él el que procura la salvación de usted. No es usted ni yo. No hemos sido ustedes ni yo. Al contrario, las ovejas son torpes. Se extravían con una facilidad increíble. No ha sido el caso de usted y el mío. No ha sido el caso que usted y yo no queremos nada con las cosas del Señor. No es que usted se ha escabullido muchas veces. Usted ha evadido las cosas del Señor. Usted sabe que es cierto, pero se trata de esconder. Usted no ha querido, pero es el buen pastor que sale a buscarle y le ha encontrado. Si es oveja del Señor.
como bien decía un autor, su gozo sobrepasa su cansancio. Su gozo, el gozo de Dios sobrepasa su cansancio, su fatiga. No escatima en esta parábola el de la oveja. Hace una fiesta. Una fiesta. Cueste lo que le cueste. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, si puede buscarlo por favor, Ezequiel 34, verso 15. Es Dios hablando, dice: yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor, yo buscaré la perdida y haré volver al redil. Esto está buenísimo para nosotros. Con cuánta facilidad ustedes y yo nos descarriamos por las mismas características propias de la oveja. Decisiones impropias. Pero dice el Señor: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Ahora, interesante que esta parábola nos habla de 100 ovejas. Deja 99, va por aquella que estaba perdida. Debe darle una nota. Las 99 ovejas no es que no necesiten arrepentimiento, es que los escribas y los fariseos consideraban que no necesitaban arrepentimiento. Las 99 ovejas representan a los escribas y a los fariseos. Y la oveja perdida está representando a los publicanos y a los pecadores con los cuales él comía. Él dice: el pastor está con la oveja perdida. Es por esos pecadores y publicanos, por los de mala fama, por los de mala vida, por los cuales yo he venido. Pero los que se creen justos, los que se creen que no necesitan arrepentimiento, estos representan a los 99. Ahora vamos a la segunda parábola, porque comienza con otra parábola. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, que déjeme decirle algo, una dracma equivalía a lo mismo que un denario, equivalía a un día laboral? Esto quiere decir que era una mujer pobre. Esto quiere decir que era una mujer de escasos recursos. Y obviamente al perdérsele, si tenía para 10 días de comida, se le había perdido un día de comida. Iba a ser complicadísimo para esta mujer. Por eso dice la Biblia que una mujer tiene 10 dracmas. Si pierde una dracma, no enciende la lámpara, lo cual significa que era de noche. Barre la casa, la pone de cabeza. Busca con diligencia hasta encontrarla. Es una pregunta. O sea, no va a descansar esta mujer, va a hacer hasta lo imposible, va a hacer todo lo posible, lo que está a su alcance, va a poner literal de cabeza la casa hasta encontrarla. Y vea el versículo 9. Y cuando la encuentra, vea que en los dos casos, la oveja es encontrada, no se queda perdida la oveja. La moneda es encontrada. Cuando la encuentra, hace exactamente lo mismo que ese pastor. Reúne a sus amigos, a sus amigas y vecinas, diciendo: gócense conmigo. O sea, está feliz porque encontró su dracma. Porque he encontrado la dracma que había perdido. Y vuelve el versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Otra vez.
Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, tenemos que las 9 dracmas representan a los escribas y fariseos. Tenemos que la dracma perdida representa a los publicanos y pecadores. Y la misma idea, hay gozo delante de los ángeles de Dios, que no son los ángeles que propiamente se gozan, es Dios. Aunque no dice acá que los ángeles están enojados, pero la idea es que Dios mismo se goza. Y por supuesto que los ángeles también. Hoy veíamos en nuestra finita humanidad este cuadro que voy a tratar de pintarles y que está tratando de pintar el autor y por supuesto Cristo, porque es lo que está tratando, eso es lo que está diciendo. Si una mujer pierde un dinero, pone de cabeza la casa, lo encuentra, se pone feliz. Si un pastor pierde una oveja, encuentra la oveja, se pone feliz, hace una fiesta. Imagínense en el cielo, el gozo de Dios, el placer de Dios, la satisfacción, el gozo del Señor cuando alguien se arrepiente de sus pecados. ¿Usted cree que en el cielo va a haber seriedad? Digo, en el sentido de caras tristes. O sea, ¿quién está triste cuando está con el Señor? Por eso ven que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento habla de gozo. Gozaos en el Señor siempre. Estad siempre gozosos. De manera tal que en el cielo, cuando usted se arrepintió, verdaderamente el cielo, en mi mente finita, retumbó. Porque un pecador se arrepiente. Hay gozo en el cielo. Dice acá, gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Noten este detalle también. En el primer cuadro habla de 100, 1. Acá habla de 10, 1. Vámonos al versículo 11. Verso 11 y 12. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Ahora se reduce, 100, 10 y 2. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Este versículo no debe ser leído de manera tan rápida, porque esto no solamente fue una falta de respeto así descomunal, fue una afrenta al padre. Yo por eso digo, hermanos, se lo repito, creo que los papás estamos en la oportunidad de enseñar todavía a nuestros hijos a ser agradecidos y no darle a los hijos a todas manos llenas. No está bien, no es correcto. Y los hijos deben ser agradecidos para con los padres, siempre, siempre. Este joven no era nada agradecido. Fue un joven irreverente que no tenía temor de Dios. Se atrevió a hacer lo que prácticamente nadie, no se escuchaba en su generación, en esta parábola. Pero él dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes, una demanda, una exigencia que me corresponde. A él le correspondía un tercio de la herencia. Pero esto se daba cuando el padre fallecía. Es lo más normal hasta hoy, ¿no? Fallece el papá y entonces hoy en día se llama, hay una cláusula ahí, abogados, en usufructo vitalicio, de manera tal que es tuyo, pero hasta que yo me muera. No me puedes correr de la casa. Eso creo que es lo más recomendable que en términos legales deben hacer los padres para con los hijos. Muchas veces han habido casos dramáticos donde usted le deja todo al hijo y el hijo para afuera, en vida, donde los hijos ya no quieren nada con la mamá y el papá. Vámonos, te doy 15 días. ¿Dónde quieres ir? ¿A qué asilo te conviene? ¿Te gusta el cercano o te mando allá con la hermana que es bautista, tiene un asilo acá de ancianos? ¿Cuál quieres? Bueno, algo similar, el hijo dice: dame la parte de los bienes que me corresponde.
Y la última parte del versículo es la que arroja mucho acerca del Señor. Pudo haber dicho el padre: no te voy a dar nada, espera mi muerte. Pero el amor de Cristo va más allá de nuestra comprensión, porque dice la Biblia que le repartió los bienes a ambos. Tuvo que sacrificar sus bienes raíces, tuvo que sacrificar su proyecto personal como padre, porque seguramente tenía proyectos. La parábola sugiere que era un hombre de negocios y tenía jornaleros, tenía haciendas, tenía cosechas. Y por esta demanda irrespetuosa, desconsiderada del hijo, él tiene que poner en venta su inmueble, su terreno, su hacienda con animales. Tiene que sacrificar a sus empleados, a muchos de sus empleados, tiene que despedirlos. La pone en venta y el joven está esperando que le den el tercio de sus bienes. Y el padre bueno, el padre misericordioso, el padre que tiene un amor incomparable que no lo vamos a encontrar en ningún lugar. No hay otro amor que se le compare. Es tal su amor que lo vende sus bienes y lo reparte, le da su tercio de dinero, ¿no? Y no quería, él quería dinero, quería efectivo. Pero la parábola nos arroja lo siguiente. Versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, todo su haber, todos sus recursos lo quería en efectivo. Obviamente no había tarjetas de ningún banco. Dice que juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La verdad es que a este joven le urgía en verdad dejar la casa de su padre, porque le dominaba totalmente el deseo de vivir a su manera. Y me parece que también esta generación quisieran salirse de la casa porque no quieren estar sujetos a sus padres y quieren vivir hoy por hoy a su manera. Ahora, hay un detalle ahí que nos deja la Biblia. ¿Sabe que este joven agarró juntándolo todo, dice la Biblia, no dejó nada por si le iba mal? Y lo que menos se piensa en una edad joven es el futuro. No dejó nada por si le va mal, si quiebra el negocio. Él lo agarró todo y se fue y empezó a vivir de manera perdida. No tenía papá para: hey, ¿cuándo vas a la iglesia? Oye, ya dejaste. Yo me sorprendo cuando los padres no ponen estorbo a sus hijos, así como dice la Biblia. Elí fracasó, sus hijos se murieron. ¿Qué no está en la Biblia en Samuel? Porque el papá era débil de carácter. No le gustaba hacer el trabajo sucio. Sí le gustaban las fiestas, obviamente, pero no le gustaba el trabajo sucio y de confrontación a sus hijos. Oye, ¿cómo que no vas a la iglesia? Este joven no quería nada. Decidió su rumbo. No dejó algo por si fracasaba. Claro, la adrenalina y lo emocionante de salir de casa es bárbara. La adrenalina estaba todo lo que da, una aventura jamás hecha. No previó por si le iba mal. Se fue lo más lejos posible, de tal modo que no supieran nada de él, ni saber nada de su familia. Pero ve el versículo 14. Estamos hablando de la tercera parábola. La primera parábola, la oveja perdida. La segunda parábola, la moneda perdida. Ahora, el hijo perdido. Y cuando todo lo hubo malgastado, nada es para siempre, decía nuestro hermano pastor Fulgencio, vino un gran hambre en aquella provincia. Esto de vino un gran hambre, ¿sabe que en la Biblia se repite en muchos casos?
En el caso de Noemí salió con Elimelech su esposo a Moab porque hubo hambre en aquella tierra. Israel descendió a Egipto porque hubo hambre. Dios tiene control de la abundancia y también de la escasez. Vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Resulta que no todo es color de rosa. Resulta que no todo puede irle bien. Y claro que no le fue bien. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El versículo 14 es dramático, porque dice la Biblia que todo su tercio de herencia lo hizo trizas. Viene gran hambre, eso no lo previó. Comenzó a faltarle. Verso 15, fue y se arrimó. Empieza el quebranto para este joven. Empieza la humillación para este joven. Se arrima a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Mi pregunta es, ¿dónde estaban sus amigos? ¿Dónde estaban sus socios? ¿Dónde estaban los compañeros de su juventud? ¿Dónde estaba la gente que le rodeaba en sus placeres? No, aparentemente no había nadie. Este hombre al cual se arrima humillantemente le envía a su hacienda. Y si hay algo para un judío que es sinónimo de maldición, es los cerdos. Va a limpiar, como decimos acá, chiqueros. Mal olor por doquier. Para un judío va más allá el cerdo de lo que para nosotros en el día de hoy. La verdad es que estaba en una condición de pordiosero y su humillación fue hasta el límite. Criar cerdos es sinónimo de maldición. Era tal su hambre que deseaba, verso 16, era tal su hambre, tan aguda, deseaba llenar su vientre de la comida de los cerdos. Pero por alguna razón ni eso podía hacer. Quizás su trabajo era solo cuidar cochinos, puercos, cerdos, pero no alimentarlo. Quizás el horario en que él atendía a los cerdos no tenía las algarrobas a la mano. No podía ni siquiera comer, dice la Biblia, nadie le daba. Pero el versículo 17, la parábola cambia. Hay un cambio de velocidad. Dice el versículo 17, es igual que la moneda. Es igual cuando el pastor vio a la oveja y ahí cambió todo el escenario. Verso 17 es el parteaguas. Dice que volviendo en sí. Yo había dicho en la vez pasada que cuando uno no es cristiano, y a veces hasta como cristiano, pero sobre todo cuando uno es cristiano, ¿no acaso hace uno locuras, hermanos? Locuras hace. Solo Dios puede hacer que uno vuelva en sí. Porque hace locuras. Este joven había hecho locuras desde el inicio de la parábola. Locuras había hecho. Porque el pecado hace que ustedes y yo cometamos locuras. Cosas sin juicio, sin razón. Cosas absurdas. El pecado es así. Y cuando vuelve en sí, porque solo Dios puede hacer que una persona vuelva en sí, no por terapias, no por métodos humanos, es el Evangelio que tiene poder verdaderamente para cambiar a una persona a nivel corazón, a nivel mente, a nivel alma. Lo que ni médicos ni especialistas pueden hacer con sus terapias. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cambia a aquellos que han practicado la magia, hechicería. Cambia a aquellos que han practicado la fornicación, el adulterio,
el robo, la mentira. Cambia, Él tiene poder el Evangelio. Y cuando dice la Biblia que este volvió en sí, es por la obra de Dios. Dios hizo que vuelva en sí. El hambre la utilizó Dios para que vuelva en sí. Y en su lucidez, como nos ha pasado a nosotros, Él dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Él piensa en un jornalero. Sabía cómo era su padre, ni a sus jornaleros maltrataba el padre. Les daba buena comida. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Sobre el pan en la casa. No hace falta. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Solo Dios puede hacer que nos demos cuenta del error. Solo Dios puede hacer que usted y yo nos demos cuenta del error de nuestros malos caminos, malos pensamientos, malas actitudes. Solo Dios y su palabra. Solo Dios puede hacer que usted se dé cuenta, que vuelva en sí, que se dé cuenta que se está perdiendo realmente. Solo Dios puede hacer que haya reacciones positivas y favorables en usted y en mí. Solo Dios puede hacer que se piense con cordura, no alocadamente. Hermano, las decisiones que llevan al fracaso son las decisiones viscerales que le llaman. Decisiones tomadas emocionalmente, no con cordura, y hace uno que cometa locuras. El que se enoja fácilmente comete locuras. Solo Dios puede hacer que la persona se dé cuenta en la miseria en la que vive. Pero no te das cuenta de la miseria, de las cosas asquerosas que uno hace, sucias, que contaminan tu alma. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede hacer que uno vuelva al hogar. Solo Dios puede hacer que una persona se arrepienta, porque el arrepentimiento causa dolor. Dice: ya sé, iré a la casa de mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como unos jornaleros. Solo Dios puede hacer que una persona se arrepienta. Puede hacer que verdaderamente uno se arrepienta con dolor por haber pecado abiertamente contra Dios. Cuando usted y yo pecamos, ofendemos a Dios y ofendemos a otros y pecamos contra nosotros mismos. Pero la ofensa es a Dios. Cuando este fue grosero, insolente con su padre, no solo pecó con su padre, no solo pecó contra él mismo, pecó directamente contra Dios. Por eso dijo: he pecado contra el cielo, refiriéndose a Dios. ¿He pecado contra Dios? Solo Dios puede hacer y darte lucidez para que te des cuenta que estás pecando contra Dios. Tu pecado va más allá de ti y de otros. Tu pecado es contra Dios. Tú pecas, yo peco contra Dios, ofendemos a Dios. Solo Dios puede hacer que uno se dé cuenta que peca contra su prójimo, que ofende al Padre. Porque el arrepentimiento verdadero es no considerarse, que usted y yo no nos consideremos dignos de nada. Cuando uno se arrepiente, usted sabe que no merece nada y yo no merezco nada. Que no soy digno de nada cuando uno se arrepiente. No soy digno de llamarme tu hijo. No es verdad si uno está arrepentido y dice: yo no soy digno de ser cristiano. No merezco ser cristiano, pero es tan grande el amor de Dios que ahora soy su hijo.
Es el incomparable amor que me ha hecho su Hijo. Ha hecho que vuelva yo en sí de mis locuras, de mi vida perdida que tenía, desperdiciando mis bienes, mi juventud. Mis pecados me estaban haciendo triza mi alma. Porque déjeme decir que el pecado nos destruye mental. Cuando pecas, por ejemplo con la pornografía, te estás destruyendo el cerebro, literal, científicamente hablando. Es tan letal como la droga, como la heroína. Se forman caminos, acá hay psicólogos, caminos, valga la expresión, en nuestro cerebro, como carreteras, que para que se quiten, solo el Evangelio, solo el poder de Dios. Pero el arrepentimiento verdadero es que uno se considera no digno, no merezco. Me considero lo más bajo posible, hazme como unos jornaleros. No soy digno de llamarme tu hijo. Si uno está arrepentido, uno sabe que no merece nada. Sí merecemos el infierno. Nos hemos extraviado, nos hemos perdido, merecemos el infierno. Hemos pecado contra el Dios soberano. Pecamos con nuestros padres, pecamos contra nosotros mismos, pecamos con nuestro prójimo. Ofendemos, pero ofendemos a Dios de manera directa. Y este hijo que había vivido perdidamente dijo: voy a ir a la casa, voy a regresar, porque el arrepentimiento es de regreso al hogar. No es quedarte en el mundo. Cuando alguien se arrepiente, enmienda. Hay cambios en su vida, no es igual. Es un cambio de rumbo, cambio de actitud. Usted cambia de actitud. O sea, si somos los mismos en nuestra actitud, no hay arrepentimiento. No te has arrepentido. De soberbia a humildad. De desperdicio de vida a utilidad. De locura a cordura. De lejos del hogar de regreso a casa. Si estás lejos del Señor, tienes que estar cerca. De pensar que lo merezco todo, a darme cuenta que no merezco nada. De demandar y exigir, a suplicar. De soledad en la que vives, porque déjeme decirle algo, este mundo es falso. Y se dice que tienes muchos amigos que te quieren. Eso no es cierto. No es cierto. Sin Dios, uno está solo en este mundo. Sin esperanza, sin Dios en este mundo. Solo el inmenso amor de Dios que va por la oveja, que va por la moneda perdida, que puede comer con el vil y pecador, que puede dejar su gloria para rescatar a la oveja perdida. Por eso de la soledad con la compañía del Padre, de la distancia a la cercanía, del hambre material a la abundancia de pan. Pero vean un poquito más. Esto no se queda en propuesta. Esta no es una simple idea, dice la palabra, verso 20. Esto es la clave del arrepentimiento. Dice: levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, esto es lo incomprensible de Dios, lo vio su padre. Esto solamente Dios lo puede hacer. Y claro que nos ha dejado su amor para que hagamos lo mismo. Dice que fue movido a misericordia. Y déjeme decirle que esta palabra corrió. ¿Sabe usted que en la cultura judía no era bien visto o muy propio, era impropio que el padre corriera por su hijo? Pero este padre le importa poco, corre cuando ve a su hijo lejos.
Esto se llama amor incomparable. Se echa sobre su cuello, lo besa. Versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, no le echa la culpa a los demás. No le dice: Padre, perdóname, pero yo también te perdono. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sin rodeos, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y fíjese que el versículo 22, el padre no le permite al hijo que diga: hazme como unos jornaleros. Lo interrumpe, dice, pero el padre lo interrumpe de hablar. Él ve que su hijo está arrepentido verdaderamente. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. ¿Y sabe cuál era ese mejor vestido? Era del propio padre. Era una ropa larga reservada para el padre. Pero el padre se despoja y se lo da a su hijo que había vivido perdidamente, para que él lo luzca, lo porte, se lo coloquen. Dice: sacad el mejor vestido y vestidle. Por supuesto tenía que bañarse. Venía maloliente, venía como un pordiosero, venía hecho pedazos. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Verso 23, y traed el becerro gordo. Ese becerro gordo no se mataba a diario, se mataba solamente en cosas muy especiales. Pues ese maten, dice, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Estaba perdido como la moneda, como la oveja, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Verso 25. Pero antes de entrar al verso 25, déjeme dar algunas notas de esto. No podía contenerse este tipo de encuentro. No había manera de que pase desapercibido. Por supuesto, empezó a haber música. Y vea ahora sí el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música. ¿Cómo es que hay música? Y también las danzas. Verso 26. Llamando a uno de los criados, le preguntó: oye, yo estoy escuchando música, veo que están danzando, escucho sonido de danzas. ¿Qué es lo que ocurre? Verso 27, el criado le dice, vea, note este detalle muy importante, versículo 27, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Está este versículo que el hermano mayor sale de nuevo a escena. Solamente es mencionado al principio. Este hermano mayor estaba ocupado en el campo. Pero cuando él escucha eso, ¿cuál debió ser la reacción? La reacción natural debió ser que, ¡wow! Vino mi hermano. Es más, cuando Jacob y Esaú se distancian por 20 años y Jacob regresa arrepentido, Esaú se regocija, lo perdona. Pero este no es el carácter del hijo mayor en esta parábola. Pues en el versículo 28, vea que dice, por favor, Lucas 15, 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Las 99 ovejas representan a los escribas y fariseos, perdidos, extraviados, pensando que estaban bien delante del Señor. Los publicanos y pecadores son representados por la oveja perdida, que es hallada. Cristo come con publicanos y pecadores. Las 9 dracmas que están no perdidas, están seguras, digámoslo así,
Pero cuando la mujer encuentra la dracma perdida, se regocija tanto, hace fiesta, hay gozo. Los pecadores y publicanos. Esta parábola de los dos hijos perdidos, uno vivió perdidamente, pero es hallado, vuelve a casa, se hace una fiesta. Los escribas y fariseos lo representan, representado por el hijo mayor. El hijo mayor representa a los escribas y fariseos. Porque este hijo mayor, en vez de gozarse, en vez de alegrarse por su hermano, tiene celos amargos, tiene envidia, tiene rencor, tiene reproche y murmura, al igual que los escribas y fariseos. En vez de regocijarse que Cristo baja al nivel de los mundanos, ellos se enojan, se molestan, murmuran, al igual que el hijo mayor. Está enojado, no quiere entrar. Y de nuevo está otra vez el padre mostrando su incomparable amor, porque sale por tanto su padre y le ruega que entre. Cristo da estas tres parábolas mostrando su misericordia, su gracia aún para con los escribas y los fariseos. Y versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, eso de no era cierto, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Verso 30, vean esta manera de hablarle al padre. Pero cuando vino este tu hijo, otra vez despectivo, este tu hijo, ¿que no era su hermano? Pero cuando vino este tu hijo, y mire acá, no solamente hay una murmuración, hay una calumnia, que ha consumido tus bienes con rameras. Eso no era cierto. O sea, eso es una calumnia porque no tiene evidencia él de ello. Has hecho matar para él el becerro gordo. Verso 31 dice, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué tienes envidia? ¿Por qué tienes celo? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Tú deberías regocijarte, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. De manera tal que las 99 representan a los escribas y fariseos, las 9 monedas a los escribas y fariseos, y el hermano mayor a los escribas y fariseos. En todo esto estamos viendo un amor que no tiene par, de un padre que tiene un corazón como solamente Dios lo tiene, porque esta parábola nos muestra a Cristo bajando al nivel de aquellos que son las ovejas perdidas, que son el hijo pródigo, perdido, pecadores, publicanos. Hermano, nos conviene esta mañana reconocer que somos los publicanos y pecadores, porque hay esperanza para nosotros. Ya ha habido esperanza, ya la hay. Cristo nos ha encontrado, Cristo nos ha limpiado, nos ha cambiado la ropa. Cristo ha cambiado, nos ha hecho que volvamos en sí. Gloria a Dios. Si hay alguien aquí que se considera indigno, inmerecedor de su gracia, pero déjeme decirle algo. Una nota para la iglesia es que ustedes y yo debemos tener un corazón pastoral, de ir por las ovejas perdidas, de buscar a las ovejas perdidas, de procurar y ser intencionales con aquellos que no tienen el evangelio. Hay una obligación en esta parábola y en esta enseñanza de que la iglesia salga a buscar a los perdidos. Ancianos, diáconos, pastores, ovejas, miembros de la iglesia, vayamos a los perdidos
Invitémoslos, prediquémosles el Evangelio. Un llamado a la iglesia. Pero también hay otra parte del llamado. Las falsas confianzas. Pensando que quizá tú consideres que eres creyente, pero a lo mejor estás en el grupo de los escribas y fariseos. No te confíes. Si eres creyente, tú tiene en ti y en mí un cambio verdadero. No te confíes de solo venir a la iglesia domingo nada más. No, porque no hicimos nada. Esto no es solo domingo, es lunes, martes, miércoles, toda la semana. Vida de iglesia. No te confundas. Porque es que me bautizaron. Puede ser que no seas creyente, bautizado en la lista de membresía. No te confundas. Porque puede ser que tú estés con tu autojusticia. Es que soy miembro de la iglesia. Hay novedad de vida. Hay cambios en ti verdaderos. El creyente verdadero regresa a casa. El creyente verdadero se regocija, se arrepiente, se humilla. El creyente verdadero vuelve al redil. Pero en verdad, no espectadores, no visitas. Hermanos, que el Señor haga que el amor del Señor nos domine. Que usted vea cuán grande es el amor del Señor y verdaderamente no hay otro amor como el de Cristo. ¿Usted cree que el hijo pródigo no estaba agradecido con su padre? ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? Hemos desperdiciado nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro dinero en cosas que no eran el Señor. Y ahora nos ha encontrado. Yo creo que deberíamos decir como el endemoniado gadareno: Señor, permita que yo te siga donde quiera que tú vayas. Ese endemoniado que hubo un cambio y a partir de ahí jamás volvió a estar endemoniado. La mujer adúltera: vete y no peques más. María Magdalena, de la cual estaba endemoniada, no se volvió a endemoniar, porque Cristo tiene poder para cambiar vidas. Usted piensa en esta mañana en ese incomparable amor del Señor. Deja su gloria, deja todo lo que tiene para venir a rescatar lo que se había perdido. Que el Señor les bendiga.